sin más que decir, por favor, acompáñame con Biblia abierta al libro de Nehemías, por favor. Al Antiguo Testamento, vamos juntos al libro de Nehemías. Estás ahí entonces, libro de Nehemías, en el capítulo 8, mira lo que dice la palabra del Señor. Nehemías, allá en el capítulo 8, dice el versículo 1 lo siguiente. Abre tu Biblia, por favor. Libro de Nehemías, en el capítulo 8, verso 1, dice lo siguiente. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Edras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Edras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mensulam. Abrió pues, dice el verso 5, Edras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Edras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Observa el verso 7, los levitas, vemos ahí algunos levitas. Los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Peleías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su hogar. Mira lo que dice el verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que todos entendiesen la lectura. Hoy vamos a considerar el tema cuando la palabra de Dios tiene su lugar de importancia en el corazón del pueblo. Es interesante que al mirar Nehemías capítulo 8, el verso 8 dice lo siguiente: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En el estudio que vamos a ver hoy, vamos a considerar la importancia que tiene la palabra de Dios en la congregación, en el pueblo de Dios, en la iglesia. Estamos en un contexto histórico, en el libro de Nehemías, a unos 450 años antes de Cristo en Jerusalén. Ya han pasado los 70 años de cautiverio que Dios había advertido a la nación de Israel. Fueron llevados cautivos por no obedecer la palabra de Dios. Ahora, bajo la dirección de Nehemías, la nación de Israel comienza a reconstruir los muros que fueron destruidos. De hecho, entre el capítulo 1 y el capítulo 7 de este libro de Nehemías vemos la labor física, la labor social, el trabajo, el esfuerzo, cómo la nación en Jerusalén se reunieron, trabajaron codo a codo para la reconstrucción física. Lo material ya está satisfecho, pero falta lo más importante. Falta lo más importante en la vida. Y de hecho, muchos se concentran en los bienes, en la comodidad, que no está mal, pero hay algo indispensable que nuestro Señor Jesucristo dijo: no tan solamente el hombre de pan vivirá, sino de la palabra de Dios. Y encontramos acá que Nehemías, bajo la dirección del Señor y como un buen líder, va a llevar a la nación de Israel a preparar el corazón para que reciban la palabra de Dios en su vida. En otras palabras, aquí vemos que se va a suplir la necesidad espiritual. ¿Y sabes cómo se va a hacer? Se va a convocar al pueblo a una conferencia bíblica, se va a hacer invitación de un orador, de un predicador, en este caso es Edras,
¿quién va a llevar la palabra del Señor? Es importante notar ahora que Esdras y Nehemías pusieron la palabra de Dios como prioridad en la ciudad y en el corazón de la nación de Israel. Déjame decirte algo. Algunos de los comentaristas dicen que aquí encontramos el verdadero avivamiento. Desde este punto en adelante, en el libro de Nehemías, el pueblo se consagró al libro de Dios. La tarea principal, escúchame bien, de la iglesia. Si bien es cierto, hay necesidad social, hay importancia, hay que suplir la necesidad social, pero el llamado principal de la iglesia es ser luz, es ser sal, es dar testimonio, y en la congregación lo más central e importante después de la persona de Cristo Jesús a quien adoramos es el ministerio de la palabra del Señor. Y me imagino que usted, si está conectado hoy, si está junto a nosotros, es porque tiene ese vivo deseo de conocer la palabra de Dios. Si queremos que Dios obre en nuestras vidas, debemos responder positivamente al ministerio de la palabra de Dios. Hoy es el cuarto tema en esta serie, los miércoles, que estamos mirando en este año la disposición de nuestro corazón frente a la palabra de Dios. Al mirar estos 18 versículos del capítulo 8 del libro de Nehemías, puedo bosquejarlo de la siguiente forma. Quiero ir de esta forma ver la respuesta que el pueblo que tuvo hacia el ministerio de la palabra y la respuesta que nosotros debemos tener también hacia el ministerio de la palabra de Dios. Debemos en primer lugar, versos 1 al 8, atender a la palabra, y fue lo que hizo la nación de Israel. Verso 1 al 8 en el libro de Nehemías, capítulo 8, debemos atender, vemos cómo la nación de Israel va a atender a la palabra de Dios, y lo hacemos con nuestra mente. Versos 9 al 11 vemos que el pueblo se alegró en el corazón por la palabra de Dios. Debemos atender con la mente, debemos alegrarnos en el corazón, y versos 13 al 18 vemos que ellos aplicaron la palabra de Dios, y es evidente que ellos aplicaron la palabra de Dios a su voluntad. Hoy vamos a considerar los primeros 8 versículos, que si nos da el tiempo, y vamos a ver cómo debemos atender la palabra de Dios. Vamos nuevamente, acompáñame con Biblia abierta en el libro de Nehemías. Cuando cerramos el capítulo 7 del libro de Nehemías, en el verso 73 vemos algo interesante que dice: venido el mes séptimo, al final del verso 73, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. ¿Qué significa eso? Que volvió el pueblo del Señor después de estar tiempo en Jerusalén, trabajando codo a codo en la reconstrucción, en las puertas, en la restauración de Jerusalén. Vemos ahora que la labor física ha concluido, terminaron la etapa de trabajo, y la nación de Israel regresa, interesantemente, cada uno a su ciudad. Estamos acá en este capítulo 8, y entrando el capítulo 8, a las puertas de un avivamiento espiritual. Es lo que la mayoría de los comentaristas dicen acerca del capítulo 8. Y pensando en lo que es un avivamiento espiritual, jamás un avivamiento va a ocurrir si no volvemos a la persona de Dios y no volvemos a la palabra de Dios. De hecho, en la historia del cristianismo, cuando hubo avivamientos espirituales, es porque la nación, es porque los creyentes volvieron a la palabra de Dios. Es mi oración que este año sea un tiempo de avivarnos espiritualmente en nuestros corazones, y la única forma va a ser si tomamos en serio la palabra de Dios, la aplicamos a nuestra mente, la apreciamos con el corazón y la aplicamos a nuestra voluntad. Ahora vemos acá que el punto de partida para lograr la transformación del pueblo de Dios, en el caso de Nehemías, desde el capítulo 8 hasta el final, fue volver a la palabra de Dios. Y mira, todos reunidos, ¿qué podemos observar entonces acá? Podemos observar cómo debemos atender la palabra de Dios en nuestra mente. Y lo primero que observo en verso 1 es que se busca un punto de encuentro. En verso 7, en el capítulo 7, al final vemos que todos se fueron a sus ciudades. Pero en verso 1 dice: y se juntó todo el pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Dice el verso 73. El capítulo 8, verso 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, al escriba,
que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Lo primero que observo acá es el punto de encuentro. Y se juntó todo el pueblo. En la vida de los creyentes, esto es en Jerusalén, en la vida de los creyentes debe haber un lugar donde el pueblo de Dios se reúna, donde usted crezca en la palabra del Señor. Ese lugar establecido por Dios en el Nuevo Testamento se llama la iglesia local. El pueblo de Dios debe unirse y reunirse y congregarse para oír el consejo de la palabra de Dios. Es triste, pero ahora casi tenemos que presionar a los hermanos para que se congreguen cuando, escúchame bien, el reunirnos, el congregarnos es un privilegio más que un deber. Sabemos que es un deber, no dejando de congregarnos, pero es un privilegio poder llegar a un lugar, un punto específico donde el pueblo del Señor se reúne, tal como vemos acá, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Es triste hoy tener que motivar, casi presionar a los hermanos que vuelvan a congregarse. No solamente es un fenómeno en nuestra iglesia, producto de esta situación, de esta crisis, muchos sienten temor de salir, pero escúcheme bien. Usted dice, no quiero llegar a la iglesia para no contagiarme, pero donde usted se mueva tiene todo el potencial de contagiarse. Y de hecho, recuerda una cosa, que por sobre esta complicación mundial está el control soberano y el cuidado que Dios tiene de usted y de mi persona. ¿Confía usted en Dios? ¿Confía en la palabra de Dios? No cae ni un pajarito, ni un pelo de nuestra cabeza se toca si no lo permite Dios. Entonces la pregunta es, ¿en quién confía usted? ¿En su prudencia, en su cómo usted se cuida o en la mano soberana del Señor? Ambas cosas son importantes, la prudencia y la confianza. Pero vemos acá que el pueblo se reunió en un punto específico. De hecho, el gran ejemplo de la iglesia del primer siglo lo vemos en Hechos capítulo 4, en el versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que perseveraban el pueblo, la congregación, la iglesia del primer siglo estaba en un punto específico. El pueblo de Dios debe tener hambre por la palabra de Dios. Mira qué interesante, el punto de encuentro, se reunieron, se juntaron, se juntó todo el pueblo y agrega al escritor como un solo hombre, es decir, unidad absoluta de mente y de corazón. Ahora, no siempre cuando estamos juntos necesariamente estamos unidos, pero es un llamado del Señor a buscar la unidad, a llegar a puntos de acuerdo. Es cierto, no siempre vamos a estar de acuerdo 100% en todas nuestras conclusiones, aún doctrinales, pero en doctrina fundamental debemos ser uno solo y estar de acuerdo. Ahora, el pueblo del Señor debe estar en unidad para escuchar el consejo de Dios. Es Dios quien dice acerca de su pueblo que cuando habitan en armonía, ahí Dios envía bendición y también vida eterna. Salmo 133. El pueblo, mira qué interesante, están unidos como un solo hombre. Y el verso 1 dice que pidieron, tienen hambre, dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. La congregación está pidiendo, tráenos la palabra de Dios, queremos oír la palabra de Dios. Mira el punto específico, están en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. La plaza, un lugar amplio, grande, que daba la oportunidad, que daba el lugar necesario para que la congregación, la nación de Israel, pudiese estar en ese lugar. Y es ahí donde se va a convocar al pueblo, el punto específico, el punto de encuentro, y se va a levantar un púlpito para ministrar. Ahí comienza la conferencia bíblica. Es interesante que los líderes eligieron este lugar como punto de reunión. ¿Cuál lugar? La puerta de las aguas. Me llama mucho la atención porque las aguas en las escrituras o representan en la obra
de la palabra de Dios o el ministerio del Espíritu Santo. Escúchame bien, en Juan capítulo 15, verso 3, Jesucristo dijo, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por lo general, se utiliza aguas y lavamiento como la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pablo escribiendo a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 5, verso 26, dice lo siguiente, hablando sobre Cristo y la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por lo general, cuando tiene que ver con lavamiento, se describe a la palabra de Dios purificando nuestras vidas. Pero cuando se habla de agua para beber, es figura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, la palabra de Dios sin la iluminación del Espíritu en el hombre solo se convierte en una información intelectual. Necesitamos que el consejo de la palabra de Dios sea aplicado en nuestra vida mediante la obra del Espíritu Santo. Ahora, vemos en primer lugar cómo el pueblo está atento a la palabra de Dios con su mente. El punto de encuentro, observa conmigo en verso 2, el público expectante. Dice que ellos estaban atentos. Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del séptimo mes. Todos estaban ahí atentos para escuchar la palabra del Señor, escuchar el consejo de parte de Dios. Están como un hombre, están con la actitud correcta para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Leo el verso 3. Y leyó en el libro de la ley delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, mira, estaban ¿qué? Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Término interesante que se repite varias veces, verso 7, verso 8, verso 12, verso 13, en este capítulo, para presentar la disposición. El público está expectante, la actitud y disposición para oír la palabra de Dios es clave en el entendimiento y el crecimiento espiritual. El orador necesita ver la recepción del auditorio al ministrar la palabra de Dios. Vemos acá que ellos ponen el sentido, quieren entender, tienen hambre, le dicen a Esdras, tráenos la palabra. De hecho, cuando uno predica, cuando los oradores o cuando se enseña predicación homilética, etcétera, se nos enseña que es muy importante que el predicador conozca la actitud del auditorio. No es fácil para mí, por ejemplo, predicarle a mi pantalla, a la cámara que me está mirando o apuntando. No es fácil porque uno necesita lo que le llamamos acá el feedback, la respuesta, el auditorio. Es lindo cuando uno predica a un auditorio que está hambriento, que uno menciona un versículo y se oyen las páginas de la Biblia dentro del auditorio buscándose la cita que se ha mencionado. Esa actitud. Es por eso que es una bendición para el que lleva la palabra de Dios encontrarse con un auditorio hambriento que está esperando la voz de Dios mediante instrumentos humanos. ¿Qué vemos acá? El punto de encuentro. Vemos acá el público que está expectante. Vemos acá que esta conferencia bíblica se invita a un predicador especial. Si vuelve conmigo al verso 1, dice que estaban en las puertas del agua y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a la nación de Israel. Y dijeron a Esdras el escriba. Me llama mucho la atención esta mención de Esdras acá. ¿Por qué? Porque el líder de toda la restauración del movimiento es Nehemías. En los 7 capítulos, Nehemías tiene la visión, desarrolla la visión, involucra a personas como un buen líder, da dirección a la nación de Israel y el pueblo comienza a trabajar en unanimidad, unido, pero no va a ser Nehemías que ministre la palabra de Dios, sino que van a llamar a un hombre que se ha preparado para ello. Su nombre es Esdras, hijo de sacerdote y por profesión escriba. Esdras, su nombre significa Dios es ayuda. Él estaba cautivo en Babilonia y él pide una petición para poder retornar
a Palestina. Ahora, un dato interesante, cuando estudiamos el libro de Esdras, uno antes en nuestras Biblias, vemos que este hombre, y lo dice en el capítulo 7, verso 10, que es un hombre, si bien es cierto, él de familia de sacerdote, él es un escriba. Dice el capítulo 7, verso 10 de Esdras, lo siguiente acerca de él, porque Esdras había preparado su corazón. Se preparó su corazón para que para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel. Interesante. Vemos que acá es un hombre que prepara su corazón, estudia la palabra de Dios, profundiza la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hace? Primero, para cumplirla. Él quiere obedecer la palabra de Dios. Si bien es cierto, ningún predicador puede cumplir y vivir todo lo que dice, pero por lo menos debemos tener la intención de cumplir lo que estamos predicando. A veces el mensaje es para uno y nos pega muy duro. Esdras preparó su corazón para cumplir la palabra y para enseñarla en Israel. Recordemos acá algo interesante, que es Dios que nos regala a los predicadores, es Dios que nos regala a los maestros, es Dios que nos regala a aquellos que conducen la obra del Señor, aquellos que son pastores, ancianos, que tienen ese llamado para enseñar la palabra de Dios. Ellos son un regalo a la iglesia y la iglesia debe reconocer esos maestros, esos enseñadores. Y como vemos acá, Nehemías era el líder, pero es Esdras el responsable para llevar la conferencia bíblica. Es de gran importancia, por lo tanto, la preparación de aquellos que han de enfrentar el ministerio de la palabra de Dios. Primero discípulos y luego maestros. No debemos perder la oportunidad de crecer en la palabra del Señor. Ahora, por otro lado, hay una recomendación a quienes tenemos el llamado o el deber de la comunicación, de liderar, de llevar el consejo de la palabra de Dios. Es Pablo que le dice a Timoteo lo siguiente, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El llamado nuestro, mi llamado es abrir las escrituras y que verso a verso, palabra a palabra, usted escuche la voz de Dios y cómo puede aplicarla a su vida. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, verso 15, que él es un obrero, pero que ese obrero debe saber usar bien la palabra de Dios, interpretar bien la palabra de Dios. Ese es nuestro llamado. Ahora, en el tiempo, nosotros los predicadores comenzamos a adquirir ciertos malos hábitos. El predicador debe cuidar su corazón, primero, de poner siempre los mismos énfasis en algunas cosas. Como predicadores a veces ponemos muchos énfasis. El que tiene pasión de evangelismo, solo evangelismo, solo evangelismo. El que le gusta el estudio de la palabra de Dios y es maestro, solo enseñanza, solo enseñanza. O aquel que es muy práctico, solo afuera. Debemos mantener el equilibrio y cuidarnos de énfasis, pero principalmente debemos cuidarnos de no utilizar el púlpito como una herramienta de ataque a las personas, como un martillo y darle duro a la congregación. Estamos llamados a animar. La palabra del Señor confronta, pero también consuela, corrige, pero también cuida. Debemos tener un ministerio equilibrado. Y aquí veo algo importante, el predicador equipado, es decir, se llamó a alguien que estaba preparado, que preparó su corazón en la palabra de Dios. Observa lo que dice, que se le dice a Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés. No es la ley de Moisés, es la ley que Moisés recibió. Tampoco es el libro original, los libros originales o la copia original ya no existe. Pero había una profesión que era lo de los escribas, que era copiar los documentos, porque Dios había ordenado a la nación de Israel que cada monarca, que cada rey, que cada líder debía tener una copia personal del libro de la ley de Dios. Obviamente acá se refiere al Pentateuco, la cual Jehová había dado a Israel. Vemos acá interesantemente, no es el libro original, sino que es una copia y era el trabajo de los escribas, y Nehemías es un escriba. Ahora, Dios le dio la palabra a su pueblo, a la nación de Israel.
Dios nos ha dejado a nosotros, a usted y a mí, la palabra de Dios. La nación reconoce que la palabra de Dios fue dada a su pueblo. Dice, y trajo el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado ¿a quién? A Israel. De hecho, Deuteronomio 29:29 dice lo siguiente, las cosas secretas pertenecen a Jehová. ¿Recuerda este texto? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Para quiénes? Para el pueblo de Dios y para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué fue lo que realizó Esdras con la palabra de Dios? En versos 1 y 2 y el verso 4 vemos que él trajo el libro y dijeron a Esdras, verso 1, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Trajo la Torá, trajo el Pentateuco, trajo los libros de Moisés. Encontramos acá que él trae la base fundamental de la nación de Israel. El primer día, dice el verso 2, el primer día del mes séptimo. El primer día del mes séptimo es interesante en el calendario judío, ya que el primer día era la fiesta, porque en este mes séptimo habían tres fiestas importantes. El primer día era la fiesta de la trompeta, se tocaba el cuerno anunciando ese mes de festividad, por así decir. El 10º día de este séptimo mes era el día de la expiación. El 15º día de este mes era el día de los tabernáculos y el 21º. Es interesante que equivale este mes séptimo a lo que nosotros diríamos como el año nuevo o el comienzo de un nuevo año, donde nosotros renovamos nuestros pactos. Observa el verso 4, Nehemías capítulo 8. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que se había hecho para ello. Aquí vemos una tarima de madera, era suficientemente grande porque había 6 o 7 a cada lado de Esdras. Y vemos acá que se hace una construcción, una plataforma para que la palabra de Dios tenga su centro principal. Cuando se le entrega el rollo a Esdras, Esdras abre el rollo, la nación de Israel está mirando cómo abre la palabra de Dios y están atentos a oír la palabra de Dios. Casi puedo ver que esta plataforma tiene que ver con en altura para que, como dicen las Escrituras, el que tiene oídos para oír, oiga. De hecho, esa expresión neotestamentaria, el que tiene oídos para oír, oiga, es como que figuradamente se está diciendo, ponte bajo el sonido de las palabras, para que cuando se emita la palabra, caiga sobre tu vida. En este momento ha de ser algo interesante. Vemos acá que el foco principal, se prepara un púlpito, se prepara una plataforma, casi figuradamente para decirnos, mira, la importancia que tiene la palabra de Dios en el pueblo de Dios. No es importante el orador, no es importante la música, los cánticos, el ambiente, la media, lo que se prepara, la producción. Lo más importante en el culto después de la adoración es centrarnos claramente en la palabra de Dios y solamente en ella y ponernos bajo ella, ser súbditos, obedientes a la palabra de Dios. Nehemías, ¿qué hace? Trajo el libro. Nehemías, ¿qué hace? Abrió el libro, dice el verso 5, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Me llama la atención que después de desatar el rollo, el pueblo honró la palabra. Reconocen que Esdras estaba para ministrar la palabra y ellos recibieron ese ministerio no como palabras de hombre, como la iglesia en Tesalónica en el Nuevo Testamento, sino como palabra de Dios. Mira el verso 3, vuelve al verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, presta atención, en verso 3, atentos al libro de la ley. Cerca de 5 o 6 horas se predicó la palabra de Dios, y esto ocurrió durante varios días. Observa el verso 18. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron las fiestas solemnes por 7 días. Es decir, casi todo un mes escuchando por 5 horas la palabra de Dios. Hoy lo que más se nos dice a nosotros los predicadores, cuida el tiempo, no sea tan extenso, no sea tan largo. Aquí hay 5 horas de predicación de la palabra de Dios.
logra ver el respeto que hay hacia la palabra de Dios y la actitud de estar atentos. Es interesante que este término atento es una palabra muy amplia en la lengua hebrea que tiene que ver con disposición, que tiene que ver con oír la voz de Dios a través de labios humanos. Observe el verso 6 que produce. Trajo el libro Esdras, abrió el libro, observa el verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Esdras alabó a Dios antes de leer su palabra. Hubo adoración. Escúcheme bien. Parte importante de un culto es la adoración. Dios quiere que su pueblo le adore. Y vemos acá que hubo adoración y que es muy importante la adoración. Pero no nos vamos a tomar media hora, 40 minutos de adoración y 15, 20 minutos de escuchar el consejo de la palabra de Dios. Recordemos, escúchame bien, que la alabanza es la respuesta del pueblo de Dios al ministerio de la palabra. ¿Cuántos de ustedes, de los que estuvieron el domingo, recuerdan la predicación del domingo, el versículo clave que predicamos el domingo? Colosenses, capítulo 3, verso 16. Colosenses 3:16 nos hace ver que la alabanza es la respuesta del pueblo al ministerio de la palabra. Leo para ustedes Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque cuando oímos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios, atiendo a la palabra de Dios, la respuesta nuestra debe ser adoración. Gracias por oír tu palabra, gracias por enseñarme. El Dios soberano, el Dios todopoderoso te está dando dirección a tu vida y a mi vida a través de su palabra. Es por eso que vemos acá el verso 6, lo siguiente. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y hay adoración y reconocimiento al Dios Todopoderoso, y observa la actitud del pueblo. Y todo el pueblo respondió, ¿qué? Amén, amén. Dos veces aparece la palabra amén, porque el amén de ellos fue tremendamente espontáneo y fuerte. Recuerda que los hebreos no tienen, ¿cómo se llaman? Superlativos. Y la única forma que ellos tienen para enfatizar algo es repetirlo dos veces. Y veo acá que el pueblo del Señor, cuando adora al Señor, cuando escucha la palabra de Dios, el creyente que está conectado, entendiendo lo que se está diciendo, cada vez que hay una verdad que él cree en convicción, él tiene que decir, yo lo creo, así es, amén, amén. Actitud correcta. Hay un pueblo ferviente cuando escucha la voz de Dios. Es decir, que es interesante. De hecho, en el capítulo 5, verso 13, ya no tengo el tiempo para leerlo, dice también que en la nación de Israel respondió con amén y alabó a Dios bajo la instrucción que se les daba. Mira qué interesante, quiero cerrar el texto. Dice el verso 6 lo siguiente, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. ¿Y qué más hicieron? Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Muchos estarían sorprendidos por esto, pero el adorador aquí que adorar a Dios con brazos en altos no es antibíblico, no te tiene que ser el distintivo de alguna denominación en especial. Es respuesta que vemos en el pueblo de Dios, respuesta de un pueblo que alaba a Dios porque ha oído la voz de Dios. Ahora, la adoración no tiene que ver con brazos arriba o brazos abajo. Aquí vemos que ellos alzaron sus manos y mira la actitud. Se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Se postraron en adoración al Señor. La adoración no es cuestión de forma, sino de actitud. De hecho, Pablo escribió a Timoteo lo siguiente en el capítulo 1, capítulo 2, verso 8 de su primera carta. Quiero pues que los hombres se oren en todo lugar, levantando manos santas. Pero mira la actitud, sin ira ni contienda. La adoración tiene que ver con una actitud del corazón. La lección aquí es interesante. Como congregación debemos mostrar respeto hacia la palabra de Dios.
Los que ministran la palabra de Dios deben tomar este ministerio con mucha responsabilidad y no sencillamente apurados a última hora, armar unos versículos o solamente leer un versículo y sacar una aplicación. Pablo le escribe a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate. 1 Timoteo 4:13. Mira el consejo de Pablo. Entre tanto que voy, 1 Timoteo 4:13. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿De qué? De la palabra de Dios. Hay que dedicar tiempo a estudiar, investigar, profundizar. Hoy, mientras más corto el sermón, para muchos, mejor es. ¿Qué hizo Esdras? Cerremos el tiempo ya. Trajo el libro, abrió el libro y ¿qué más? Leyó el libro en presencia del pueblo del Señor. Y los levitas, dice el verso 7, hacían entender al pueblo la ley. Y leían, verso 8, en el libro de la ley de Dios claramente. Es decir, lo hicieron entendible, no solo que pronunciaban bien, sino que hacían entender, hacían práctico. La enseñanza debe ser profunda, pero a la vez debe ser práctica. Se dice que la mejor predicación es el sermón expositivo. Me gusta lo que dice John MacArthur en su programa Gracias a vosotros. Él dice un versículo a la vez, un versículo a la vez, una verdad a la vez, predicar la palabra de Dios en forma profunda. Termino leyendo el verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Queridos, aquí vemos un trabajo también de sacerdotes ministrando, enseñando, llevando la palabra de Dios. Quiero cerrar hoy este estudio, esta consideración. Vamos a mirar la próxima semana los versículos restantes. Quiero cerrar hoy con una declaración muy importante. Hay que predicar la Biblia y solo la Biblia y dejar que ella haga su trabajo en nuestras vidas. Si queremos un cambio profundo y real, crecer en nuestras vidas espirituales, ser realmente creyentes espirituales, deja que la palabra de Dios obre en tu vida. Decide por sobre todas las cosas obedecer la palabra de Dios. Tendrás gozo y alegría, satisfacción, que estás haciendo la voluntad de Dios. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, porque sabrá que está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Acompáñame en una palabra de oración y ya cerramos el servicio en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por esta oportunidad que nos has concedido nuevamente de estudiar el consejo de tu palabra. Te agradezco por tu pueblo reunido, Señor, por la disposición de mis hermanos, por este tiempo de oír el consejo de tu palabra. Te doy gracias, Señor, y que tu Espíritu Santo utilice esta predicación, esta enseñanza para tu gloria, para que a través de ellas podamos crecer en gracia y en conocimiento y tener esa disposición. Trae sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra amada nación, un avivamiento espiritual, pero que comience primero en mi vida, que yo pueda volcarme a escuchar, a conocer y cumplir tu palabra. Recibe tú la gloria, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.